Bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Estábamos viendo algunos hechos estilizados sobre lo que decían investigaciones en economía de la educación. Habíamos visto, en primer lugar, cuál era el rol que desempeñaba la educación en la posición socioeconómica del individuo. En segundo lugar, habíamos visto que las intervenciones educativas más efectivas son aquellas que tenían lugar en las edades más tempranas. Y en tercer lugar, vamos a resumir algunas de las conclusiones de los informes de la OCDE acerca del funcionamiento de los sistemas educativos. La OCDE hace una serie de estudios, el más conocido de ellos es el PISA, que es un estudio que se realiza en los países desarrollados y que trata de ver cuáles son las competencias de los estudiantes en materia de ciencias, de lectura y de matemáticas. Es un test que es igual en todos los países, es estandarizado y se realiza a lo largo del tiempo. Entonces, eso te permite, comparando unos países con otros y los cambios que ha habido en unos países y en otros, ver cuál es el efecto de determinadas políticas educativas. Bueno, y eso pues te permite abordar cuál es el impacto de determinadas opciones de política pública. Por ejemplo, una de ellas, muy utilizada, es el tema de los itinerarios. Los itinerarios se utilizan en muchos países y consiste en, desde edades tempranas, tratar de establecer caminos separados para estudiantes avanzados y para estudiantes que tienen dificultades. Un itinerario, digamos, para estudiantes que van a ir a la universidad y otro para estudiantes que van a ir a formación profesional. Esto ocurre, por ejemplo, en Alemania y en Austria. En general, lo que se observa es que los resultados globales del sistema no mejoran. Vale. Bueno, pues lo que observamos en los países que utilizan itinerarios es que los resultados globales no son mejores y lo que ocurre es que la desigualdad se incrementa. En segundo lugar, los estudios de la OCDE permite comparar países con distinto nivel de autonomía en las escuelas. Entonces, pues los estudios de la OCDE revelan o apuntan a que aquellos sistemas en los que las escuelas tienen más autonomía para elegir los contenidos y la forma de evaluación tienen mejores resultados. En tercer lugar, parece que a mayor remuneración los profesores, los resultados educativos son mejores y disminuye la desigualdad. Y sobre el tamaño de las clases, pues la evidencia es controvertida. Como os decía, hay algunos estudios que sí que apuntan a que hay un impacto del tamaño de las clases. Clases más pequeñas, mejor rendimiento. Hay otros que no encuentran efecto. En términos generales, el efecto tiende a ser pequeño el que se encuentra. También podemos estudiar cómo afecta el que exista competencia entre escuelas por captar a los alumnos los resultados. Y lo que se encuentra es que en aquellos sistemas educativos en los que hay más competencia entre escuelas, los resultados no son mejores y sí que tiende a haber mayores desigualdades. Otra de las cuestiones que se encuentra es que habitualmente las escuelas privadas tienen mejores rendimientos promedio que las escuelas públicas. Pero una vez que tenemos en cuenta la distinta composición del alumnado, normalmente en las escuelas públicas el nivel socioeconómico de las familias es más bajo que en las escuelas privadas, pues encontramos que esta diferencia desaparece. Que no hay diferencias en los rendimientos entre escuelas públicas y privadas cuando tenemos en cuenta la composición social del alumnado. Después se encuentra evidencia a favor de las actuaciones y programas de apoyo específico para estudiantes de desventaja social. Por ejemplo, sistemas que tratan de evitar el fracaso escolar con sesiones de recuperación, sesiones de apoyo, etc. Y también hay un efecto positivo de sistemas de segundas oportunidades o itinerarios alternativos. Tiende a reducir el fracaso escolar y mejorar la inclusión social. Esto sería, por ejemplo, el establecimiento de vías alternativas para conseguir el título, por ejemplo.
Por ahora es posible que recordéis y que estuviera presente en vuestro centro de secundaria que existía dentro de la ESO el sistema de diversificación curricular. Esto básicamente consistía en que los alumnos que estaban teniendo muchas dificultades para afrontar las asignaturas de la ESO, pues se pasaban a un currículum, digamos, más sencillo, menos orientado a lo que podría ser útil de cara al bachillerato de la universidad y quizá más centrado a que consigan el título y a que tuviesen una formación profesional. Trataba de que estos alumnos ofrecerles una alternativa para que terminasen el título. Era lo que se llamaba DIVER. Sí, diversificación curricular. Programas de diversificación curricular. Después, pues también se destaca que si existe mayor libertad de elección, pero los colegios privados no están financiados con dinero público en su totalidad, pues lo que suele ocurrir es que hay mayor estratificación social. Es decir, si por ejemplo los colegios privados solo están financiados parcialmente, las personas de mayor nivel socioeconómico van a los colegios privados y las personas de menor nivel socioeconómico se concentran en los públicos. Bueno, y por último, el tercer punto que vamos a abordar en este tema tiene que ver con el sistema educativo en España en comparación con el de otros países desarrollados. En primer lugar, pues vamos a hablar de aspectos organizativos, que posiblemente los conocéis, pues porque habéis estudiado y habéis pasado por el sistema educativo. Es un sistema que no es muy diferente al de nuestro entorno. En primer lugar, existe una primera etapa de educación infantil, que no es obligatoria, que dura 3 años, desde 0 hasta cumplir los 3 años. Y que tiene una cobertura diferente por regiones. En algunas regiones, como el País Vasco, pues efectivamente la cobertura es bastante alta y en otras pues es mucho menor. Hay una segunda etapa de la educación infantil, desde 3 a 6 años, 3 incluidos, que es prácticamente universal. Es también, no es obligatoria, pero es prácticamente universal y todos los estudiantes que quieran ir tienen garantizado su puesto. En este caso, los niveles de cobertura en la práctica son muy elevados. Son del orden del 90% para 3 años y a medida que se incrementa la edad, 4 o 5, pues la cobertura es de cerca del 100%. En tercer lugar, dentro de los niveles obligatorios, el primero de ellos es la primaria, que consta de 6 cursos, es gratuita y se imparte en centros públicos y en centros concertados, privados, pero que reciben financiación pública. La segunda etapa obligatoria es la secundaria, la educación secundaria obligatoria, que consta de 4 años, es gratuita y se imparte también en centros públicos y concertados. Después, dentro de la secundaria no obligatoria, pues hay 2 opciones. Una es el bachillerato, con una duración de 2 años, o ciclos formativos de grado medio, que duran 1 año, o grado superior, que duran 2. La educación universitaria tiene 2 partes. Una parte de grado, que comprende 4 años, salvo algunas excepciones como arquitectura y medicina, y bueno, después pues en algunas comunidades como esta han empezado a autorizar grados de 3 años, como el grado en Global Studies, y después una parte de posgrado, donde son másters de duración de 1 año y doctorado con duración aproximadamente, o como mínimo, de 3 años. Esto es un poco, aquí existen diferencias importantes con Europa. Por ejemplo, en Europa la educación universitaria, en la mayor parte de los países, se estableció como grados de 3 años, másters de 2. Pues la práctica habitual en Europa. Bueno, aquí está recogida de manera esquemática la organización del sistema educativo, que, bueno, pues vosotros conocéis. Respecto a lo que he contado con anterioridad, hay poco que añadir. Simplemente podríamos añadir la existencia de los programas de capacitación inicial profesional, que sustituyeron a los antiguos programas de garantía social. ¿Y qué consisten? Pues bueno, para aquellos estudiantes que no son capaces de terminar la enseñanza secundaria obligatoria, incluso por la vía de la diversificación curricular, existen estos programas que combinan formación básica, formación general básica
formación profesional básica y también pues prácticas. Es como una especie de formación profesional light, digamos. Esto, el completar este tipo de programas, que pueden ser cosas en jardinería o cosas relacionadas con electricidad, pues eso te da acceso o te permite acceder a los ciclos formativos de grado medio. A los ciclos de formativo grado medio se puede acceder desde la ESO también, terminando la ESO. Y después los ciclos formativos de grado medio te dan acceso a los ciclos formativos de grado superior. Y además, pues desde estos cursos es posible acceder a la universidad. Hay una parte de las plazas de la universidad que están reservadas para los estudiantes de formación profesional. Aparte de estos títulos de las universidades, tenemos también títulos propios que no tienen un reconocimiento oficial más allá de la universidad. Entonces, pues no suele ser una buena idea cursar este tipo de programas, salvo que haya una experiencia muy buena en el mercado laboral de las personas que los han cursado. En materia de recursos, ¿qué podemos decir de España? Pues lo primero que podemos decir, muy en la línea del resto de programas del Estado del Bienestar, es que España parte de niveles mucho más bajos que el resto de países europeos en los años 70. Hay un retraso importante, pero hay un crecimiento muy relevante. Y España comienza a incrementar su gasto público en educación y acaba poniéndose prácticamente pues, al nivel, o en algunos casos, pues acaba situándose cerca del Reino Unido o cerca de otros países como Italia, de los cuales pues, le separaba mucho. Aún así, España pues, está separado o está bastante lejos todavía de los países que invierten más dinero en educación en la Unión Europea, como por ejemplo Finlandia. El segundo elemento de interés tiene que ver con el gasto público como tanto por ciento del PIB en España y en otros países desarrollados. Aquí lo que podemos ver en primer lugar, o vamos a ver, es que en España el gasto total y público es inferior a la mayor parte de países desarrollados. Esto ocurre tanto en enseñanza universitaria como en enseñanza no universitaria. También ocurre, bueno, el gasto por estudiante, sin embargo, pues sí que está en la línea de los países desarrollados, del resto de países desarrollados, y los salarios de los profesores son relativamente altos comparados con los de otros países. Lo que sí ocurre es que los salarios de los profesores, hablamos de secundaria, sobre todo no de universidad, secundaria y primaria, tienen más horas de clase a la semana. Eso también es cierto. Hay muchas horas de clase a la semana, o sea, no por hora de clase, sino en total. Los tamaños de las clases son similares a los de otros países y el ratio de estudiantes por profesor es relativamente bajo. Aquí tenéis el gasto en educación en los países desarrollados. Aquí tenéis la posición de España, situada en una zona media baja. Aquí tenemos cómo se distribuye el gasto público en educación en España por niveles educativos, 14% en preprimaria, 26% en primaria, 16% en secundaria obligatoria, 19% en secundaria no obligatoria y 22,5% en educación universitaria. ¿Esto es muy diferente a otros países? Pues bueno, pues digamos que si ordenamos los países por preprimaria, España no está particularmente mal en preprimaria ni en primaria. Ya está peor, sobre todo en secundaria. Es lo que podemos observar. Aquí tenemos el gasto en educación no universitaria, y vemos España, zona media, zona baja. Y después, si vamos por rubros, vemos que en preprimaria no está tan mal España. Si vamos a primaria, está un poco peor, pero está, digamos, que mejor que en otros casos. Si buscamos en secundaria, sí que España parece muy abajo. Y si buscamos en educación universitaria, pues España vuelve a estar en una zona media-baja. Donde está menos mal es en preprimaria y primaria, y está después universitaria y sobre todo está mal en secundaria. Y lo cierto es que eso pues, se va a reflejar en los resultados. Vamos a ver que la educación preprimaria tiene mucha cobertura,
pero que dentro de la población joven, la que se acaba de salir del sistema educativo, entre 25 y 34 años, vamos a ver que la diferencia de España con otros países no es que haya pocos universitarios, sino que tenemos relativamente poca gente que termina la secundaria superior. Es decir, tenemos mucho abandono escolar. Abandono escolar es que no terminan la secundaria superior, que no terminan el bachillerato o ciclos formativos de grado superior. Y en España mucha gente no lo termina, muchísimo más que en otros países. Vamos a ver que las tasas de graduación son crecientes, aunque digamos que hay una ralentización de ese crecimiento con los recortes asociados a la crisis económica de 2008. Y después la educación es bastante redistributiva, especialmente la primaria y la secundaria en centros públicos. Lo que tratamos de ver aquí es quién se beneficia de la educación y si contribuye a que se redistribuya la renta, teniendo en cuenta que el tener acceso a un gasto en educación supone un beneficio económico. Entonces, lo que observamos es que sobre todo es redistributiva la primaria y la secundaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente todos los niños, con independencia de la familia a la que pertenezcan, van a primaria y secundaria. Si tú le estás dando a todos los niños el mismo beneficio económico, entonces el acceso a educación primaria y educación secundaria está distribuido mejor que la renta en la sociedad. Y en centros públicos especialmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque las familias de nivel socioeconómico bajo tienden a ir a centros públicos más que a concertados. Está menos distribuida, la que se imparte, menos redistributiva, reduce menos la desigualdad, la de centros concertados y la universitaria. Aún así, también se distribuye. ¿Por qué la universitaria? Bueno, pues en la universidad, aunque más o menos un 40% de los jóvenes obtiene una titulación universitaria, pero sigue habiendo un sesgo por renta. Es decir, a la universidad, la probabilidad de asistir a la universidad es mayor cuanto mayor es la renta de la familia. Entre otras cosas, porque hay muchos que se han quedado por el camino. Y de los que se han quedado por el camino son en mayor proporción de renta baja. Aún así, el acceso a la universidad es más equitativa que la renta total. Dicho de otra manera, el acceso a la universidad es más equitativo que el resto de la sociedad. De tal manera que aunque en la universidad tiende a haber más personas de familias con una buena posición económica, es menos desigual ese acceso que lo que observamos en términos de renta en la sociedad. ¿Se entiende la idea? Dicho de otra manera, o dicho de un poco a lo burro, imaginemos que el 20% más rico tiene el 50% de renta en la sociedad. Pues en la universidad observamos que a lo mejor el 40% de los alumnos son del 20% más rico, pero estaría mejor distribuido, porque en un caso lo que tendríamos es que el 20% tiene el 50% de la renta de la sociedad y en otro caso que el 20% más rico ocupa el 40% de las plazas. Aunque sigue habiendo desigualdad, pero esa desigualdad es menor que la que existe en el resto de la sociedad, de tal manera que la universidad contribuiría a reducir la desigualdad. ¿Se entiende la idea? Y después, pues bueno, la educación universitaria requiere un estudio aparte, porque habría que hablar de muchas cosas, habría que hablar de la autonomía de las universidades, habría que hablar de las becas, habría que hablar de otras cuestiones, habría que hablar también de cuáles son los objetivos de la universidad, porque tiene objetivos distintos a los que puede tener la educación secundaria, porque en este caso no solo está el objetivo de docencia, sino está el objetivo de investigación en las universidades. Investigación, además, que puede ser básica y puede ser aplicada, o colaborar en la investigación aplicada. Entonces, son particularidades en las que no vamos a entrar. Un poco alrededor de lo que decíamos, ilustrado con datos. Aquí tenemos la participación en la educación primaria por edad del tanto por ciento de niños de cada edad. Y aquí vemos que la posición de España no es mala. Fijaos que a los 2 años el 55% de los niños están escolarizados.
Pero a los 3 y a los 4, a los 3 es el 95% y a los 4 es el 97%. Está prácticamente a la altura de a los 3 y a los 4 años, España está a la altura de los países que más niños tienen escolarizados. Y en 2 años tampoco está particularmente mal comparado con otros países, como veis. Si vemos cómo se distribuye la población de 25 y 34 años por nivel educativo, pues podemos ver lo que os comentaba del abandono escolar en España. España, con más del 35% de los jóvenes de esta edad sin haber terminado la secundaria obligatoria o inferior, bueno, creía que era la secundaria superior, la secundaria obligatoria o inferior, que es lo que se denomina fracaso escolar, tenemos el 35% de la gente. Perdón, son los que han terminado, o sea, son los que no han terminado la secundaria superior. Es decir, personas cuyo nivel máximo de educación es secundaria obligatoria son el 35%. Y vemos que es el país que más de toda la Unión Europea. Si ordenamos esto por educación universitaria, vemos que el problema de España no es tanto que haya pocos universitarios, de hecho pues hay más universitarios que en Austria, que en Alemania, sino sobre todo que hay muy pocos en la parte media. O sea, el problema es gente con secundaria obligatoria o inferior que no alcanza la secundaria superior. O sea, digamos que es el principal problema. Aquí tenemos cómo han ido cambiando las personas o el porcentaje de personas con educación obligatoria o inferior en varios países desarrollados. Y vemos lo que comentábamos, que hay un progreso fuerte de España hasta que llegan los años de la crisis de 2008. España pues está experimentando una reducción de este porcentaje de población hasta que en 2008 pues está. Y sin embargo vemos que en otros países, pues como puede ser Portugal, sigue cayendo e incluso se sitúa ya por debajo de España, o en Italia sigue cayendo. Entonces España tiene unos niveles de abandono escolar muy superiores a los de otros países de la Unión Europea. Aquí tenemos el porcentaje de la población entre 25 y 34 años con educación universitaria. Tenemos que de nuevo España parte de muy abajo, muy lejos de otros países desarrollados y se pone prácticamente a su nivel. Se pone al nivel de Francia y se pone por encima incluso del nivel de Alemania o del nivel de Italia. Lejos todavía, o digamos por debajo, del nivel de Suecia, pero alcanza, digamos, unos guarismos ya considerables. Nada que ver con el tema del fracaso escolar. Digamos que sí que hay progreso por la parte alta, pero no por la parte baja. Aquí tenemos las tasas de graduación en la educación secundaria obligatoria, el tanto por ciento que termina cada año, y vemos que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, pero no demasiado, tampoco, está bastante estancado. Y si nos fijamos en la educación secundaria no obligatoria, pues los números sí que son peores, y parece que con la crisis económica pudo haber recortes que hiciera que esto cayese. Por último, vamos a comentar algunos datos de rendimiento en la educación secundaria. Estos test no los hay para primarias, utilizando el estudio de PISA. Es este estudio que hace la OCDE y se trata de test estandarizados que se realizan o que son similares en todos los países desarrollados. Bueno, lo que vamos a observar es que los resultados medios que obtiene España pues, son bastante mejorables. Están alrededor de la media de los países desarrollados, de la Unión Europea, pero bueno, en la última década se ha mejorado un poco. Aquí tendríamos el rendimiento en ciencias, en España en 2015, más o menos al nivel de la UE, el rendimiento en lectura, ligeramente superior a la UE, el rendimiento en matemáticas un poco por debajo de la media de la Unión Europea. Si vamos a cómo ha evolucionado en el tiempo, pues tenemos que ver una ligera mejora. Aquí tenemos la media de la OCDE, de los países desarrollados, y vemos como España, pues digamos que se ha acercado o en todos los casos. Ligerísimamente, pero digamos que no ha habido un alejamiento de España de la media de los países desarrollados. Cabe calificarlo de una ligera mejora. ¿Qué más cosas podemos comentar? Bueno, pues podemos comentar que es un sistema que no genera grandes desigualdades y esto se considera bueno. No hay muchos alumnos excelentes que sobresalgan mucho, pero tampoco hay alumnos rezagados, o hay pocos alumnos rezagados.
Esto lo podemos ver aquí. El tanto por ciento de alumnos excelentes en ciencias en PISA, en España, pues está bastante por debajo de la media de la UE. Pero en alumnos rezagados, España también está bastante por debajo de la media de la UE. Si miramos además la diferencia entre rendimiento entre los alumnos que mejores puntuaciones obtienen en el test y los alumnos que peores puntuaciones obtienen en el test, los resultados de España son mejores que la media. Aquí lo que se calcula es el rendimiento del percentil 90 dividido el rendimiento del percentil 10. ¿Qué es el percentil? Bueno, pues consiste en que tomamos los resultados del test y miramos cuál es el número o la puntuación que separa el 10% que peor puntuación saca del resto. Eso es el percentil 10. ¿Se entiende esto? El percentil 90 es aquella puntuación que separa el 90% que menor puntuación saca del 10% que más puntuación saca. ¿Se entiende esto también, no? Entonces, lo que hace aquí simplemente es el cociente. Entonces, si vamos, por ejemplo, al país que está más alto, que es Malta, pues lo que encontramos es que es de aproximadamente 2. Esto significa que el percentil 90, es decir, la puntuación mínima que obtienen aquellos que están en el 10% que más puntuación obtienen, es el doble que el percentil 10, es lo que la puntuación por debajo de la cual está el 10% que peores notas saca. En España vemos que está alrededor de 1,62. Es sustancialmente, es un poco más bajo que la media europea. En España también hay alguna cosa interesante y positiva, y es que, aunque hay alguna excepción, pues, aunque algunos indicadores pues, se deterioran un poco, el nivel socioeconómico no afecta mucho a los resultados de los alumnos. Se considera un sistema muy equitativo. Es decir, el que un alumno proceda de un entorno socioeconómico más elevado se va a reflejar en la nota en todos los países. Pero en España es uno de los países en el que esto afecta menos, en el cual el nivel socioeconómico de las familias afecta menos al rendimiento académico de los estudiantes. Entonces tenemos varios indicadores de esto. Por ejemplo, tenemos el porcentaje de la variación total del rendimiento que está explicada por los factores socioeconómicos. Tenemos que en España es inferior a este porcentaje en la Unión Europea y es del orden del 13%. De la variación que observamos en el rendimiento de los alumnos, solo el 13% responde a los factores socioeconómicos en el caso de España. En otros países, los nórdicos, todavía menos, y en otros países, pues muchísimo más, del orden de más del 20%, pues en Francia o en Bélgica, por ejemplo. Otra medida interesante es ver el impacto directo del nivel socioeconómico en el rendimiento. En PISA se recopila información acerca del nivel educativo de los padres, los libros que hay en el hogar, el acceso a la cultura que tiene el niño, etcétera, y elaboran un indicador socioeconómico de los hogares que tiene 4 categorías. Entonces, lo que hace esto es determina o compara o ve cuál es el impacto que tiene un punto adicional de este nivel socioeconómico, que tiene 4 niveles posibles, en el rendimiento en ciencias. Entonces, por ejemplo, vemos que en Francia el subir un nivel socioeconómico incrementa más de 50 puntos la puntuación. La puntuación que veíamos de 400 y pico, 500, etc. En España solo lo incrementa 27 puntos, menos de la mitad que en Francia. Esto quiere decir que el hecho de que tu familia tenga recursos o tenga nivel educativo alto afecta relativamente poco a los rendimientos, a los resultados educativos. Y esto pues se considera bueno. Podemos comentar algún indicador más, por ejemplo porcentaje de alumnos resilientes en PISA en países desarrollados. Serían aquellos que pertenecen al 25% de estudiantes nacionales que tienen menor nivel socioeconómico en su país y que se encuentran en el 25% de los mejores resultados en todos los países considerados. Entonces encontramos que en España es muy superior a la media europea y del orden del 40%. Ahí veis.
Y por último, pues podemos hacer referencia a, en términos de medidas de equidad, pues la diferencia entre el rendimiento de inmigrantes y nacionales en ciencias en PISA, controlando o comparando inmigrantes y nacionales con mismo nivel socioeconómico y mismo nivel de manejo de la lengua materna. Entonces podemos ver que España sí que está por encima de la Unión Europea, pero bueno, tampoco es de los peores. Y algunos de estos países tienen también muy pocos inmigrantes. Los países del este en particular tienen pocos inmigrantes. Algunos de estos que aquí que aparecen donde los inmigrantes tienen mejores resultados, pues es en parte porque los inmigrantes están muy seleccionados. Países como Canadá, Nueva Zelanda o Australia tienen sistemas de cuotas y de selección de inmigrantes y tienden a absorber únicamente inmigrantes que son muy cualificados. Y eso también pues, se refleja en los hijos. Hay mucha controversia en torno a PISA, a lo que mide PISA. Algunos pedagogos se quejan que lo que mide pues, no es adecuado, este tema de las competencias educativas y pequeños problemitas. Y después, pues, ha habido cierta controversia acerca de los resultados de algunos países. Por ejemplo, hay un país que se ha estado poniendo como ejemplo a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, y que en los últimos años ha ido a peor. ¿Cuál es? Que sale mucho en la televisión. A los de la sexta y demás les gusta mucho sacarlos y ir a las escuelas allí. ¿Qué país suelen decir que hay que copiar? A nivel educativo. ¿Perdón? A nivel educativo. Sí. Finlandia. Finlandia, sí. Exactamente. Eso poner de ejemplo Finlandia. Finlandia lo que pasa es que ha ido mal en los últimos años. En el informe PISA ha ido, pero tremendamente mal. Entonces hay gente que dice que el éxito de Finlandia se debe a otros factores y que no son pues estas historias de que los niños no tienen deberes y demás. De hecho, que eso ha ido en perjuicio de la evolución del sistema. Pero no está muy claro. Hay otros países que tienen resultados consistentemente buenos, como por ejemplo Estonia, por ejemplo. Y después hay otra serie de países que son un poco controvertidos porque tienen resultados buenos, pero hay cierta discusión acerca de otras cuestiones. Por ejemplo, el caso de China, participan estudiantes de Shanghái, pero Shanghái es la ciudad, la capital económica de China, y en China no se pueden, la gente no puede migrar de una ciudad a otra. Y Corea tiene resultados muy buenos, pero en Corea los niños suelen ir a clases particulares y los problemas mentales en niños y adolescentes son muy, muy elevados. Es otro tema que se discute. Después, es bastante curioso, o esto pone también de manifiesto, hay países bastante ricos como Austria, como Suecia, que aparecen tremendamente mal en el informe PISA. Aparecen, pero como España o peor. Suecia y Austria, ¿no? Entonces, pues también se cuestiona el valor de PISA. Después también esto llama la atención en comparación con las tasas de abandono escolar. Vemos que, por ejemplo, pues eso, Suecia o Austria tienen tasas de abandono escolar muy bajas y, sin embargo, tienen puntuaciones PISA igual que las de España, si os dais cuenta, o peores en algunos casos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que, ¿dónde está la diferencia? Porque los dos tipos de test se hacen, o sea, tanto los test de PISA corresponden a secundaria. Hay gente que lo que dice es que tiene que ver con que en España simplemente, pues es que no se da el título a la gente, se dificulta mucho que los estudiantes pasen de curso y que en otros países, pues que se facilita mucho que las personas completen la secundaria obligatoria. De hecho, por ejemplo, en el País Vasco, pues el nivel en PISA es similar al de otras partes de España, pero el nivel de fracaso escolar es mucho menos. Entonces se suele achacar a eso. Una de las cosas que destaca en España, en comparación con otros países, es que en la mayor parte de países no existe la repetición de curso. Se reserva para casos muy excepcionales, mientras que en España es muy generalizado.
No sé ahora cómo estará en primaria, pero había mucha repetición en primaria y en secundaria ya era una cosa espectacular. O sea, había ocasiones que casi la mitad de la clase a veces había repetido el curso, cuestiones por el estilo. Y esas son cuestiones muy específicas de España. Es difícil saber el efecto que tiene la repetición de cursos. Tú preguntabas ayer, por ejemplo, por esta cuestión. En esta cosa, claro, no hay realmente, yo no conozco experimentos aleatorios, pero los podrías tener. Y en este caso, no tener un experimento hace que sea complicado ver el efecto que tiene pasar el repetir o no. Porque tú lo que tendrías que tener es una persona que aleatoriamente repite curso y otra que no repite curso, para poder comparar si a partir de ahí su rendimiento mejora o empeora respecto al grupo de control. El problema es que repetir curso no es aleatorio. Se repite curso cuando te quedan muchas asignaturas. Todos los que repiten curso es porque van mal. No puedes comparar los que repiten con los que van bien. Tendrías que comparar con lo que hubiera pasado si esos tipos no hubieran repetido. Entonces, bueno, pues tendrías que intentar encontrar alguna forma de hacerlo. De una manera, a lo mejor, podría ser, pero es difícil de encontrar, pues, personas que hayan repetido por una asignatura solo. Lo que pasa es que muchas veces los profesores también, cuando se van a repetir por solo una asignatura, digamos que toman decisiones particulares para que el tipo repita o no repita. Entonces, es un poco complicado, pero lo que sabemos, comparando los sistemas educativos, pues sobre todo con el PISA, es que es una política catastrófica repetir cursos para los estudiantes. Y en España, pues no solo eso, sino que hay una parte del espectro político, sobre todo en este caso un espectro político muy de derechas, que se vanagloria de lo bueno que es repetir curso y de que a los niños les hace pasar curso, o sea, a los niños les permite pasar curso suspendiendo y cosas por el estilo, cuando no te aporta ninguna evidencia. Yo había un estudiante una vez que se me cabreaba, era mayor, ¿no? Porque dice, no existe ninguna evidencia de que repetir curso sea bueno. Tampoco hay evidencia de que sea malo. Pero bueno, la hipótesis es que repetir curso ayuda. Lo que te dice la literatura es que repetir curso no ayuda al rendimiento y además le va a generar un montón de problemas personales, de que pierde amigos, etcétera, etcétera. Pero el cuñadismo que existe es ese, no solo en eso, sino en los propios profesores. Recuerdo algún estudio que nos preguntaba, ¿usted cree que la repetición de curso es útil? Pues como el 50% de profesores decía que era útil la repetición de curso. Después les preguntaban si ellos habían tenido acceso o habían leído estudios sobre el efecto de la repetición de curso. Bueno, pues el 90% no había leído nada. Bueno, entonces, ¿usted en qué se basa? ¿En su experiencia personal tratando a la gente? Que eso no sirve, o sea, eso no es evidencia, eso es otra cosa. Eso es una percepción, o puede ser un estudio de caso, u otra cosa, pero luego no es evidencia científica dura. Sería como si alguien dice, es que me pusieron la vacuna de Moderna, como bueno, el otro día los medios, después hablan de negacionistas, pero la labor que han hecho los medios metiendo mierda a toda la pandemia es considerable. La noticia era espectacular, hay muchas de estas. Mira que había una señora que le había pillado un coche, su propio coche en realidad, a la salida de ponerse la vacuna de AstraZeneca. ¿Por qué carajo sabe eso como noticia? Y era que ella y la hija se habían puesto a hacer un selfie, que es de gilipollas, y habían dejado el coche sin el freno de mano, al parecer, y el coche las había atropellado a la mujer mayor. Otra salió que después de ponerse la vacuna de Moderna le había caído un rayo. Bueno, pues, si te fijas en ese único caso y este estudio de caso, pues sí, la vacuna de Moderna hace que caigan rayos encima. Pero claro, no está aleatorizado, ni nada por el estilo. Una parte importante, o una parte posible de los trombos con la de AstraZeneca es posible que no sea eso y que se parece que es una especie de trastorno autoinmune que suele darse más en mujeres jóvenes, que tienen el sistema inmunitario más, los jóvenes tienen el sistema inmunitario que reacciona, ¿no? Pero decían, bueno, la vacuna de AstraZeneca aquí en España ha provocado trombos sobre todo en mujeres jóvenes. ¿A quién se le está poniendo la vacuna? ¿A quién se le estaba poniendo la vacuna de AstraZeneca en esto? No, ahora es la gente mayor, pero antes era al revés. Cada día es una cosa distinta. Ahora es 60-69. Antes era menos de 55. ¿Por qué? Porque al gobierno les había
No había ninguna explicación racional para eso. Ninguna. AstraZeneca hizo un estudio y había pocas personas mayores. Y como había pocas personas mayores, dijeron que no se sabía si funcionaban personas mayores. Aunque la fase 1 y la fase 2 habían metido muchas personas mayores. Pero como en la fase 3 lo que te fijas es si evita los contagios, si no, no en los anticuerpos ni en la seguridad, pues había pocos mayores. En parte porque las AstraZeneca son unos chapuzas y en parte pues porque tampoco meten gente de mucho riesgo y no metieron muchos, ¿no? Pero tampoco creéis que en la de Pfizer y Moderna hay muchos mayores. Pueden haber contagiado 15 o 12, pero en estas que había 3. Y encima había uno en el grupo de control y otro uno en el grupo vacunado y 2 en el otro, pues no se podía sacar ninguna conclusión. Pero razonablemente debes esperar que el resultado es el mismo. No hay ningún motivo para creer que no va a ser así. Tampoco has probado la vacuna con los rubios. Bueno, los japoneses dicen que ellos tienen que hacer ensayos ellos, porque los japoneses son genéticamente distintos. Han dicho ahora. En fin. Entonces España, Alemania empezó a hacer la historia esa y dijo a los menores de 65 no. Y todos los países, casi todos, a copiar a Alemania. Aquí como el señor presidente pues tiene que hacer todo más exagerado. No, pues aquí menores de 55. Entonces empezaron a poner menores de 55 y trabajadores esenciales. Menores de 55 y trabajadores esenciales, ¿quiénes son? No digo que sean esenciales, digo que el gobierno les llama esenciales. Pues muchos maestros. Y los maestros, en una gran proporción, primaria y secundaria, son muchas mujeres. Entonces, puede que uno de los factores por los cuales hay más mujeres que hombres con trombos sea ese. Que es posible, pero puede haber otros. Porque también en términos de sistema circulatorio, pues también es distinto. Estrógenos y demás. Las mujeres en principio tienden a tener menores problemas cardiovasculares, por temas hormonales. Entonces, pues pero ya os digo, sería esto de la repetición de cursos sin estudios sólidos y decir que es que yo he visto o he tenido alumnos que no sé qué, pues realmente eso es muy, muy pobre. Lo mejor que tenemos es, y es bastante malo, es esto de PISA, que es comparando países entre sí y no es demasiado... bueno, no es demasiado sofisticado y ahí lo que tenemos es que en los países en los cuales se hacen los alumnos repetir curso es mucho peor que en otros países. Muy poco se hace repetir curso. Yo no sé si se podría explotar ahí algún tipo de experimento natural a veces. Eso es básicamente cuando cambia algún tipo de legislación y se aplica solo a algunos sitios y otros no, etc. Pero habría que ver. Bueno, y con esto terminamos el tema, que es donde me quedé con los otros, y lo dejamos por hoy. ¿Alguna duda, pregunta, comentario?